Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar sobre el problema de la abundancia y de la detectabilidad. Esto relacionado con cualquier muestreo de fauna. Principalmente lo vamos a enfocar en aves. La detectabilidad es la probabilidad que nosotros observemos a un individuo. Como se observa aquí en este dibujo, muy simple, algunas especies de aves pueden estar siendo más detectables que otras. Algunas se esconden, otras tienen comportamientos muy huidizos, otras no tienen ningún problema con estar presentes junto al humano, o casi no tienen problema, o tienen menos problema. Y por diversas entonces cualidades de las aves, su tamaño, su color, su comportamiento, sus sonidos, pueden ser más fácilmente detectables o puede ser difícilmente detectables. Así que en general esa probabilidad es la que denominamos detectabilidad. La estimación de la abundancia se puede realizar con métodos de captura-recaptura. Pero estos métodos son invasivos y muy caros para ser usados en áreas grandes, por lo que usualmente se utilizan técnicas donde los animales no son marcados. Estas últimas pueden separarse en dos grupos: los que utilizan conteos del número de detecciones de aves como índices de abundancia y las que emplean modelos empíricos de detectabilidad para estimar la densidad, los cuales respectivamente pueden nombrarse conteos no ajustados y conteos ajustados. Así que entonces los conteos ajustados nos llevan a índices de abundancia, no a una medida real de la abundancia, sino a un número que trata de representar, trata de ser proporcional a lo que es la abundancia. Sin embargo, también pues hay modelos, programas que pueden estar estimando la densidad con base en modelos empíricos de detectabilidad. Estos modelos actualmente y programas son variados y están contemplando diferentes características del propio muestreo y de las especies. Sin embargo, no es de lo que vamos a hablar en este caso. El uso de índices de abundancia es lo que vamos a estar hablando más. Asume que los valores obtenidos en los conteos tienen una consistente correlación positiva con la abundancia real. Consistente correlación positiva con la abundancia real, con lo que la detectabilidad debe permanecer constante, a pesar de factores ambientales del observador o de las aves. Es decir, que en un mismo estudio, la detectabilidad debería de permanecer más o menos constante o constante. Pero eso es imposible de hacer. Así que habría que pensar que la detectabilidad debe de permanecer lo más constante posible, a pesar de factores ambientales del observador o de las aves. Es decir, que se debe de plantear un estudio en algún tiempo donde el clima no esté afectando la detectabilidad de las especies que vamos a observar. Si queremos medir la abundancia en dos ambientes, uno perturbado y uno no perturbado, como se hace ya muy usualmente, pues debemos de estar pensando que la detectabilidad permanezca más o menos constante. De otra manera, si la detectabilidad cambia, entonces no sabemos si el cambio producido es por la condición de ser un sitio perturbado o se deba a que la detectabilidad varió entre los muestreos de los diferentes sitios. Eso como un ejemplo. Ahora, la probabilidad de detectabilidad de un individuo depende o tiene cuatro componentes de acuerdo a este autor. Número uno,
la probabilidad de que su rango hogareño incluya al menos una porción de la unidad de muestreo. En azul se muestra un punto de observación en aves, que en este caso es un punto completamente circular. Los puntos se hacen fijos y tienen un radio que puede ser de 25 metros o de 50 metros usualmente. Ahora, dentro de esta área que nosotros estamos muestreando, pues los rangos hogareños de las diferentes especies que pudieran estar ahí presentes pueden estar sobrelapados o no con esta área de muestreo, o estar sobrelapados solamente en una porción muy pequeña, o estar sobrelapados en una proporción muy grande. Pero, pues esta es una primer componente de la detectabilidad, la probabilidad de que su rango hogareño incluya al menos una porción de esa unidad de muestreo. Otro componente, el segundo, es la probabilidad de que un individuo que está dentro de su rango hogareño esté presente dentro de la unidad de muestreo durante el periodo de muestreo. Aquí se observa que en efecto este individuo está presente en el área de muestreo. Sin embargo, pues también hay la probabilidad de que este individuo estuviera fuera y así que pues no estuviera al alcance de nuestro método de muestreo. Sería lo mismo en el caso de o algo similar, en el caso de una trampa Sherman para ratones. Si aquí estuviera la trampa, ¿no?, y el individuo, un ratón, estuviera en su espacio de rango de hogareño, pero pues por alguna situación está alejado de la trampa y pues no estuvo al alcance de ella. Es lo mismo en ese caso de las trampas. Ahora, habría que pensar en el caso de las aves, que tienen rangos hogareños amplios en general, y que el punto pues pudiera tener diversos tipos de especies que tuvieran, por supuesto, diferentes rangos hogareños. Ahora, tercer componente, la probabilidad de que esté disponible a ser detectado durante el muestreo. Es decir, primero, que el rango hogareño se sobrelape con el área de muestreo. Segundo, que el individuo esté dentro del área de muestreo. Tercero, que el individuo esté disponible. En el caso de las aves, pues puede ser que el ave estuviera pues resguardada en ese momento, que no estuviera realizando alguna actividad en donde se muestre, y entonces pues no lo vamos a poder nosotros observar. Pero si ese individuo está mostrándose, está con actividad, y entonces, pues si está con esa actividad, hay una probabilidad de que esté disponible o en ese momento está disponible a ser detectado durante el muestreo. En el caso de pues, un ratón, si por alguna situación estuviera dentro de su madriguera y ahí permaneciera por el clima, por alguna situación, pues lógicamente que ahí la probabilidad va a ser muy baja o va a ser cero, la probabilidad de ser detectado. Y así en general con las aves. Muchas aves eh, pierden mucha actividad después de 3 horas de la salida del sol. Así que, pues, lo más importante en ese caso de las aves es tener un horario adecuado también de observación de aves, por ejemplo. Otro componente es la probabilidad de que realmente sea detectado al estar presente y disponible. Es posible en el caso de un observador de aves que estuviera pues simplemente volteando hacia otro lado, que estuviera viendo pues no sé, la identificación de otro individuo, y entonces pues en ese momento que salió, que se expuso el ave, no fue observada. Así que esa es otra cuarta probabilidad que se incluye
en la detectabilidad. Ahora, la detectabilidad no es constante, varía. Varía en respuesta a varios factores como la fecha. En el caso de las especies migratorias, pues eso es muy obvio. La hora del día, en el caso de las aves ya lo mencioné. La habilidad del observador para estar realizando el método de muestreo. Si vamos a hacer un trabajo con aves, pues necesitamos primeramente tener una muy buena habilidad de estar identificando, detectando las aves, ¿sí? Es una habilidad que requiere de práctica, que requiere de educación de esa habilidad. Y bueno, pues antes siquiera de pensar en hacer un muestreo de aves. Pero bueno, la habilidad del observador cambia. Y si hacemos un estudio, si fuera un estudio anual, por ejemplo, la habilidad del observador va a cambiar del principio del estudio al final del estudio, aunque sea en una proporción pequeña, va a cambiar. Así que hay una variación de la detectabilidad. También por condiciones climáticas. En el caso de los muestreos de aves, pues siguen los muestreos, excepto cuando hay mucho viento, las aves se las lleva el aire si quieren volar, o excepto cuando llueva o hay una neblina muy densa. En otras condiciones, las aves siguen sus actividades en general y se considera, bueno, pues que las condiciones ambientales son adecuadas. También por las características del hábitat. Eh, en matorrales que tuvieran una diferencia en cuanto a la cobertura, por ejemplo, del estrato arbustivo y del estrato herbáceo, y en donde esa cobertura más amplia pues fuera más difícil detectar al ave, pues entonces vamos a tener un problema. Es decir, si queremos hacer un estudio en un ambiente más abierto, con una estructura vegetal con más espacios, ¿sí? Eh, pues entonces vamos a tener un problema que la detectabilidad es distinta entre ese hábitat más abierto y un hábitat con una cobertura más amplia. Y entonces, pues ahí el problema es si los resultados que tenemos son debido a una variación de la detectabilidad o debidos a una variación real del factor que queremos medir. Y también está relacionado con el comportamiento de las aves. Por ejemplo, las hembras y machos de las aves no tienen el mismo comportamiento, no tienen la misma detectabilidad. Y en época de reproducción, pues también eso va a ser distinto. Los jóvenes de muchas aves, por otro lado, ya ven cómo son los jóvenes, con aquello de que no pasa nada, etcétera, pues generalmente, o en varias especies, son más detectables, se muestran más, se arriesgan más, tienen menos aprendizaje del riesgo que implica el estar pues dejándose ver por los humanos. Así que entonces, bueno, pues hay diferentes comportamientos que pueden estar afectando la detectabilidad, incluyendo aquel comportamiento ya propio de cada especie, que en algunos casos hace que sean de hábitos muy secretivos, se dice, y que sea muy difícil inclusive observarlas. En aquellas especies que tienen este tipo de hábitat, de comportamiento, perdón, generalmente se tiene que hacer un muestreo distinto y entonces, por ejemplo, estar reproduciendo sus vocalizaciones para ver si le responden. Porque por una situación normal de estarlos observando visualmente, no va a ser eso posible. Ahora, la distribución de las especies pues es diferente en ellas. Aquí vemos la distribución general propuesta para algún tipo de especies, una distribución agregada, ¿no? Una distribución
que pudiera ser más o menos al azar, ¿no? Y una hiperdispersa, como se ve en la parte de la derecha, en donde definitivamente los individuos están, ¿sí?, lo más posible a una distancia regular, ¿no?, lo más dispersados posible uno de otro. Ahora, los colores, el comportamiento, la morfología de un ave, pues va a estar causando que tenga una detectabilidad baja, como es este caso de esta ave. En otros casos, hay especies que son prácticamente idénticas y que entonces diferenciar cuál de las dos especies estamos observando llega a ser difícil y es otro problema relacionado con la detectabilidad. Bueno, la variación en la detectabilidad puede confundirse con variaciones de la abundancia al utilizar índices de abundancia. Ya les comentaba. En un ambiente abierto y en un ambiente cerrado tenemos conteos diferentes. El problema es, ¿se deben a una variación en la detectabilidad o es que la abundancia realmente es distinta en los dos ambientes? Muchos factores, entonces, afectan la probabilidad de detección de los individuos, que además esa detectabilidad no es constante entre diferentes especies, ni en la misma especie, por ejemplo, macho y hembra o los jóvenes, tampoco entre hábitats o en el tiempo. Así que entonces, aquello de la detectabilidad constante, pues es imposible. Esto hace que en ocasiones los índices de abundancia sean definitivamente inadecuados, como en comparaciones entre hábitats o entre especies donde es muy probable que se viole el supuesto de probabilidades de detección similares. Bueno, se ha estado discutiendo sobre cómo podemos entonces tener una mejor aproximación a la abundancia si la detectabilidad es variable. Se ha estado discutiendo si los índices de abundancia entonces son una medida útil. Para este caso, vamos a mencionar que los índices de abundancia tienen una utilidad siempre y cuando se piense que la variación de la detectabilidad es menor que la variación en la abundancia debida al factor o a los factores que están involucrados en los diferentes ambientes. Sin embargo, como ustedes ven en lo que acabo de decir, pues ¿cómo sabemos, cómo podemos juzgar si esa situación es cierta o no es cierta? Si la variación de la detectabilidad es menor que la variación de la abundancia debida a los diferentes ambientes. Bueno, una de las cosas que se ha estado proponiendo para hacer una mejor medida de la abundancia son los muestreos repetidos. Los muestreos repetidos aumentan el inventario de especies, es decir, las especies detectadas, aumentan la riqueza de especies detectada, ¿sí?, debido a la variación en la probabilidad de detección a través de un periodo o de la hora del día. Es decir, si se hacen muestreos repetidos y en ese muestreo hay una variación de la hora del día, bueno, pues entonces podemos estar teniendo una mayor probabilidad de detección de esas especies. O si se hace en un periodo más amplio, no solamente en días consecutivos, sino en un periodo de un muestreo de con una semana de tiempo entre ellos, pues podemos estar también
aumentando la probabilidad de detección de las especies. Por lo que un solo conteo puede ser no óptimo para representar adecuadamente a todas las especies en una época. Es decir, en un punto que queramos observar las especies y que esos puntos, por cierto, no lo dije, duran entre 5 y 10 minutos generalmente, en esos 5 minutos, en esos 10 minutos, no vamos a poder observar a todas las especies. Hay una probabilidad de que observemos algunas. Así que si regresamos, pues podemos estar observando otras especies que no observamos, que no tuvimos oportunidad de observar la primera ocasión. Aquí estoy colocando un análisis de un dendrograma de unos puntos que realizamos en un mismo día. Son 4 puntos y repetimos cada punto 2 veces. Aquí está el punto 4, por ejemplo, la primera repetición, y el punto 4, la segunda repetición. Se esperaría que entre la primera y la segunda repetición, que fueron prácticamente inmediatas, me refiero a que terminando los 4 puntos, inmediatamente regresamos al primer punto y lo muestreamos nuevamente. La diferencia en tiempo entonces fue de aproximadamente 1 hora o un poco más entre una repetición y otra. Se esperaría que la primera repetición y la segunda repetición de cada punto fueran bastante parecidas, pudiera ser. Como ustedes observan, entre la primera y segunda repetición en este punto, sí hubo una semejanza entre esas dos. Sin embargo, la semejanza es bastante pequeña, es corta porque está apenas en punto 4 de la similitud medido por el índice de Yakar. Ahora, otros puntos no sucedió esto mismo. Aquí el punto 1 fue más parecido al punto 2 en otra repetición. Aquí las repeticiones en el punto 3 sí fueron parecidos, pero igual hacia una similitud de punto 4. Y entonces aquí el punto 1 pues tuvo semejanza, en este caso, de la repetición 1 con este punto 3, y este punto 1 tuvo semejanza con más bien los puntos 2. Así que entonces, como se puede observar, lo que se observó en la primera repetición y en la segunda, a pesar de que fue un tiempo bastante reducido, pues no fue lo mismo. Fue muy distinto, y esto hace que entonces entre ambas repeticiones, como hay especies distintas, pues se incremente el inventario de las especies. Ahora, este es un ejemplo en donde son muestreos anuales. Este es un primer muestreo en lila. Este es un segundo muestreo anual en morado. Y este es la sumatoria del primer ciclo y del segundo ciclo. Y entonces se observa que simplemente en la riqueza de especies, no estamos comparando qué especies vimos, en la riqueza de especies, la primera ocasión se vieron menos en todos los casos. Ese primer ciclo ambientalmente tuvo alguna situación particular en donde se observaron menos. En el segundo ciclo se observaron una mayor riqueza de especie en muchos casos. Este ejemplo está relacionado es relativo a aves acuáticas. Y lo que hubo diferente en el segundo ciclo es que en algunos de esos lugares hubo una mayor cantidad de vegetación. Aquí en la letra M de Montpani se ve una diferencia muy amplia, y esto es debido a que hubo un parche de vegetación más o menos amplio, pero ni siquiera muy grande. Tendría, no lo sé, unos 100 metros cuadrados. Y eso hizo que
hubiera especies distintas, varias especies distintas en el segundo ciclo y en el primero. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, pues que entre ambos repeticiones, ¿sí? Al considerar ambas repeticiones, la riqueza total, por supuesto, siempre es mayor. Es decir, mientras más repeticiones hagamos, pues la riqueza que estemos observando va a ser mayor. Así que las repeticiones aumentan la riqueza. Este es un estudio muy interesante. Observamos en esta gráfica que para tener una mayor riqueza de especies, que son estos números del interior, podemos entonces aumentar el área que estamos muestreando. Eso es muy conocido, una relación especies-área. Pero también hay una relación especies-tiempo, muy semejante a la relación especies-área. Y esto hace que en un cierto lugar, como este, con esta área, muestreado una sola vez, vemos 25 especies. Pero un lugar con 1 metro cuadrado de superficie, pero muestreado en varios años, en ese metro cuadrado, en ese tiempo vamos a estar también observando 25 especies. Y entonces, pues si queremos observar más especies, aumentamos el área o el tiempo. Y es lo que estamos haciendo, en parte, en las repeticiones. Estamos aumentando el tiempo y por lo tanto estamos obteniendo un mayor inventario de las especies, una mayor riqueza de especies detectada. Como quiera que sea, el concepto de la relación espacio-tiempo es muy interesante. Esta bibliografía es digna de consultarse. Bueno, así que hacemos una repetición, pero tenemos un problema. ¿Qué abundancia es la que vamos a reportar? Porque en una primera repetición observamos 3 individuos de una especie en particular en un punto específico. En ese mismo punto, en la segunda repetición, vimos 5 individuos de la misma especie y luego vimos 2 en una tercera repetición. ¿Qué hacemos? Sumamos. Generalmente es la opción que estamos que en muchos estudios está realizándose. Pero hay que considerar lo siguiente. Si estamos haciendo las 3 repeticiones en el mismo sitio, es probable que estos 3 los hayamos visto en esta segunda repetición. Es probable. A lo mejor solamente vimos uno de estos y hay 4 que son diferentes. ¿Por qué? Pues porque no marcamos los individuos. Y aquí observamos un 2. ¿Serán estos 2 dentro de estos mismos 5? No lo sabemos. Pero si sumamos, tenemos la probabilidad muy grande de que estemos contando 2 veces a un mismo individuo. Y esto nos causa un problema estadístico, puesto que las muestras temporales, las repeticiones que estamos observando, no son muestras independientes, porque estamos contando las mismas cosas en alguna proporción que no sabemos. Pero la suma estaría haciendo de nuestros datos una pseudo-réplica, según Hulbert en 1984, ya tiene mucho tiempo ese artículo y sigue siendo un clásico. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Perdón. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener una mejor opción? Bueno, la primera opción que nos da la literatura es que de estos 3 escojamos el máximo. Es decir, el número máximo de las repeticiones
es el que podemos considerar. ¿Por qué? Al menos estamos seguros que hay 5 que son distintos. Y entonces, fíjense bien, este máximo es el número mínimo de individuos que puede haber en nuestro sitio. ¿Por qué? Pues porque estos 5 sí los tenemos seguros que son diferentes, pero probablemente uno de estos o los dos, y probablemente uno de estos o los tres, sean diferentes a estos 5. Y entonces, pues estos 5, que es el máximo observado para una especie en un mismo punto, es el número mínimo de abundancia que tenemos. Y no cometemos una pseudo réplica. Bueno, esta es la opción más sencilla que se tiene. Sin embargo, hay otras opciones en esta literatura. Y entonces, aquí en esta opción se consideran las repeticiones, por supuesto, y una fórmula muy sencilla. Dice XM es el conteo máximo en las repeticiones. ¿Sí? XM-1 es el segundo conteo mayor obtenido. Aquí se trata que hubiera 3 repeticiones, 5 repeticiones, ¿sí? Y entonces el número máximo, ¿ok? 2 veces, menos el número que le sigue, menos 1. Es decir, en el caso anterior, si nosotros vimos 5, pero hay una diferencia entre este primer máximo y el segundo número mayor, y entonces, este máximo nos da idea de la probabilidad de cuántos individuos no se están observando en alguna de las repeticiones. Así que trata de sumar, ¿sí? Considerando esta diferencia que hay. Ujú. Por supuesto, la fórmula es muy sencilla, tiene una derivación más amplia de lo que estoy comentando ahorita, pero pueden también consultar esta bibliografía. Johnson es un clásico para defender a los eh, conteos y a los índices de abundancia, y entonces ahí pueden consultar lo que he estado mencionando en estas 2 diapositivas anteriores. Las dos opciones presentadas son las más sencillas. Hay muchas otras que pudieran tomarse en un curso aparte y que forman parte de aquellos modelos que a veces se utilizan, que utilizan programas y que es muy utilizado de ya muchos años, de algunas décadas en otros sitios, y que bueno, pues es necesario también considerar.